La Fórmula 1 está a punto de cambiar otra vez. En este 2026 llegan coches nuevos, nueva aerodinámica y un reglamento que promete modificar por completo el comportamiento en pista. Pero cuando la técnica cambia, hay algo que no se reinicia desde cero: la experiencia. Durante más de una década, la Fórmula 1 se construyó bajo una filosofía muy distinta a la actual. Una Fórmula 1 donde el suelo del coche no era protagonista. Una Fórmula 1 donde el piloto tenía margen para corregir, improvisar y marcar diferencias reales. Y esa fue la era del fondo plano. Y hoy, esa experiencia puede convertirse en una ventaja silenciosa, pero decisiva. Te invito a que te suscribas a Durán F1 para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor. Antes del 2022, los vehículos de Fórmula 1 utilizaban un fondo completamente plano. El suelo no generaba carga aerodinámica directa. Su función era sellar el flujo de aire y alimentar el difusor, pero el agarre real del vehículo venía principalmente de los alerones delantero y trasero, también de alguno que otro apéndice agregado en la tapa motor y de los alerones, y también del equilibrio aerodinámico general del vehículo. Esto hacía que los vehículos fueran menos sensibles a la altura, más agresivos y por ende más comunicativos. El vehículo se movía, pero avisaba, permitía correcciones, ajustes de estilo y lectura constante de balance. En esa Fórmula 1, el piloto no era solo un ejecutor, era un intérprete de ese vehículo. Y recordemos una cosa: muchos de los nuevos pilotos no conocen el fondo plano, pero hay pilotos de la Fórmula 1 actual, de esta parrilla para el 2026, que conocen muy bien, que tienen esta experiencia de correr con fondo plano. En la Fórmula 1 antes del 2022, el fondo era plano, permitía atacar los pianos con mayor agresividad, forzar entradas en curva y deslizar ligeramente el vehículo sin perder todo el agarre de golpe. El piloto podía adaptar esa conducción durante la carrera, podía cambiar las trazadas, gestionar el desgaste y convivir con un coche imperfecto. El fondo plano premiaba la experiencia, la sensibilidad con el volante, la lectura de balance aerodinámico y la gestión de los neumáticos. Y bajo ese concepto técnico se formaron algunos de los pilotos más completos de la parrilla actual para este 2026. Lewis Hamilton, el piloto de Ferrari, es el gran referente de la era moderna del fondo plano. Su dominio no nació únicamente con coches dominantes, sino con su capacidad de entender el balance aerodinámico vuelta a vuelta en fondo plano. Hamilton era especialmente fuerte en curvas rápidas, donde la estabilidad aerodinámica superior era clave. Sabía cuándo atacar, cómo y cuándo cuidar el vehículo. Frenaba tarde para salir con un poco más de velocidad punta después de esas curvas. De frenar tarde, no necesitaba que el vehículo estuviera perfecto, no necesitaba que el vehículo le hablara. Cuando el coche le ofrecía margen, Hamilton lo convertía en ventaja. Por eso, ya tiene acumulado en su haber 7 campeonatos del mundo con esa configuración. Entonces, querido suscriptor, Hamilton en los test de Barcelona, aunque no tenemos que tomar como referencia los tiempos que trazaron en Barcelona, Hamilton marcó el más rápido. Recordemos que Hamilton siempre tuvo problemas con el efecto suelo, no se adaptaba a su conducción o a su estilo de conducir. Hamilton es un poco más agresivo, atacar más las curvas, y el efecto suelo en curvas lentas era lento, no podía. Hamilton no concebía su estilo a este efecto suelo. Ahora, con el fondo plano, debería existir un Hamilton con mayor referencia y adaptado a un poco más a su estilo de manejo. Y esto puede ser una gran ventaja para el piloto británico.
Ahora, Fernando Alonso representa la versión más pura del piloto formado en fondo plano. Compitió con coches imperfectos, con reglajes complicados y aerodinámicas difíciles, y esos motores indomables V10. Entonces, y en las temporadas 2010 o en 2012, sin tener el mejor coche, fue capaz de luchar por campeonato. Gracias a su capacidad de adaptación, el fondo plano premiaba exactamente eso: sensibilidad, experiencia y capacidad de resolver problemas al volante. Y cuando el coche no era el ideal, Alonso no se perdía, se hacía más fuerte. Por eso que tuvo esa gran oportunidad con Renault y Flavio Briatore, y lo cual lo llevó a coronarse 2 veces campeón a Fernando Alonso, el piloto español. Con un estilo de conducción agresivo, era como que le lanzaba el vehículo a esas curvas, con ese motor tan indomable, un fondo plano, vehículos rápidos, y Fernando Alonso exprimía lo mejor de esos vehículos con fondo plano. Por eso, Fernando Alonso es candidato a ser muy buen protagonista de la mano de Honda y de Adrian Newey para este 2026, de colocar a la escudería Aston Martin en un peldaño superior. Aunque muchos lo asocian a la era moderna, Max Verstappen ya había demostrado todo antes del cambio técnico. En el 2021, con coches nerviosos, sensibles al viento y una aerodinámica superior dominante, fue campeón del mundo. Su estilo agresivo, su control del eje delantero y su capacidad para convivir con un coche que se movía lo convirtieron en un piloto extremadamente peligroso. Verstappen no depende de un concepto en específico, depende de su capacidad para llevar al coche al límite. En el 2021, Verstappen mostró una madurez que lo llevó a ser campeón del mundo, acompañado del siguiente piloto, Sergio Checo Pérez. Pero no dudamos de las capacidades de Max Verstappen y de la experiencia que tuvo con Toro Rosso y después con Red Bull, y quedar campeón con esa configuración del fondo plano. Así que Verstappen también supone una ventaja para este 2026. El mejor Sergio Checo Pérez apareció en la era del fondo plano. Con equipos medios y coches simples, destacó no solo por su gestión de neumáticos, su ritmo en tandas largas y su capacidad para remontar en tráfico. En un Fórmula 1 menos sensible y más predecible, Checo Pérez encontraba su mejor versión. Un coche que no exigía perfección absoluta le permitía explotar sus virtudes naturales. Recordemos que Sergio Checo Pérez ayudó en el 2021 a Max Verstappen con ese campeonato. Checo Pérez es uno de los mejores gestionadores de neumáticos y eso lo demostró antes del efecto suelo. Así que para el fondo plano, suponemos que Sergio Checo Pérez, con esa experiencia que ya tiene de un equipo vencedor y campeón y de ser subcampeón, Checo Pérez y esa magia que él tiene para hacer rendir neumáticos con el fondo plano, esto le puede dar una ventaja enorme en su nuevo equipo Cadillac para leer mejor los datos de este nuevo vehículo y así la escalada del desarrollo sea amplia y mejor. Y Sergio Checo Pérez, pudiendo sacar todos esos dotes naturales, ese talento que lo destaca como uno de los mejores pilotos y gestionadores de neumáticos. Charles Leclerc es el último gran piloto que llegó a la Fórmula 1 antes del cambio del 2022. En sus primeros años demostró y pilotó coches con poco margen aerodinámico, donde el eje delantero era clave y donde la confianza del piloto marcaba la diferencia. Aprendió a conducir un Fórmula 1 que se movía y que exigía correcciones constantes. Esa experiencia del piloto monegasco, aunque breve, le da una referencia que muchos pilotos jóvenes no tienen. Y tenemos que recordar que Charles Leclerc es uno de los mejores o el mejor clasificador que tiene la Fórmula 1 hasta estos momentos, porque lo demostró teniendo un coche inferior, siempre colocando en clasificación ese Ferrari en posiciones muy adelante, inclusive varias veces en temporada llevándose la pole position con un vehículo un poco inferior. Así que
Charles Leclerc también supone una gran ventaja para el equipo Ferrari. Hay pilotos en este 2026 como Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto. No han pilotado hasta ahora un Fórmula 1 con fondo plano. Solamente se destacaron y desarrollaron con el efecto suelo. Vimos actuaciones en los shakedown que fueron bastante buenas de estos dos pilotos. La representación americana en la Fórmula 1. Entonces, en el auge de la experiencia, de agarrar cada vez más aprendizaje de este nuevo cambio drástico para todos los pilotos, pero supone un poco más de trabajo para estos pilotos. Entonces se tienen que convertir en una esponja para absorber todo el conocimiento, experiencia de todas las pruebas que están por venir y por ende el desarrollo que va a empezar desde Australia. Queridos amigos míos, esto no es crítica, es contexto. En este 2026, muchos de los pilotos estarían aprendiendo, mientras otros simplemente recordarán. Recordemos que en la era antes del efecto suelo, cuando existía el fondo plano, no había estas gestiones de energía. Ahora los pilotos tienen que hacer trabajo doble, gestionar energía. Aparte de eso, gestionar la parte aerodinámica. Entonces, para una persona que tiene el fondo plano, supone una gran ventaja. Pero para otras personas, que como Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, tienen que aprender al máximo para sacar provecho. No dudamos del talento argentino y brasileño, pero suponemos que su curva de aprendizaje es un poco mayor. Entonces, queridos amigos míos, la Fórmula 1 es un deporte cíclico y en este 2026 el ciclo puede volver a favorecer a quienes aprendieron a correr cuando el coche no hacía todo por ellos. La experiencia en la era del fondo plano no se ve en los datos ni en simulaciones, pero cuando el coche se vuelve a exigir lectura, sensibilidad y adaptación, marca diferencias. Porque cuando el coche deja de hacerlo todo, el piloto vuelve a importar más que nunca. Así que, si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Durán F1 para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor.